Buenas tardes, profesora. El día de hoy le vengo a hablar sobre la prevención y promoción de la voz como seminario. A modo de introducción, vamos a hablar a grandes rasgos lo que vendría siendo la prevención, qué puntos son importantes para poder llegar a prevenir supuestas o futuras patologías o quizás cosas negativas que puedan perjudicar a nuestra voz. También la promoción en donde saqué parte de lo que nosotros como estudiantes de práctica realizamos para poder entregarle conocimiento o brindar conocimiento a la población, que vendría siendo la de los estudiantes y profesores de dos colegios que localizaron en Belloto y más lo que vendría siendo aquí el puesto. La voz, para poder llegar a hacer como una introducción de lo que es la voz, vendría siendo algo que es producido por la laringe en cuanto al cuerpo humano, ya que es parte esencial de esta. Aquí se puede ver que funciona con varios órganos del sistema, como los pulmones y el diafragma, en donde estos impulsan el aire previamente inspirados y pasa por las cuerdas vocales, en donde hay un cambio en el aire para llegar a la faringe y en donde puede llegar a la parte de lo que es más resonancial, en donde se le entrega varias características a la voz y después si es que el aire sale por boca o por nariz y lo más esencial es que salga por boca y que la respiración salga por nariz, ¿ya? Sonido boca, respiración por nariz. Aquí tenemos los aparatos de la voz. Está el aparato respiratorio, el cual proporciona el aire necesario para producir lo que es la voz, y es donde se almacena y circula el aire con los aparatos que vendrían siendo, o las estructuras o órganos, la nariz, tráquea, pulmones y diafragma. Después está el aparato fonador, en donde aquí ya pasa el aire por las cuerdas vocales y se transforma en sonido. Aquí trabaja la laringe y las cuerdas vocales, ¿ya? La laringe está compuesta por varias estructuras, además, como los cartílagos y los músculos. Y después tenemos el aparato resonador, en donde este se amplifica y transforma el sonido entregándole un brillo y donde adquiere características como los timbres, ¿ya? Aquí trabaja lo que es la cavidad bucal, faringe, paladar óseo, los senos maxilares y frontales. Después tenemos lo que vendría siendo la prevención, en donde son maneras de cuidar nuestra voz para poder evitar futuras patologías. Lo saqué desde la Universidad Carlos III de España, o sea, en Madrid, en 2012, citado, que realizaron este afiche donde sale más a grandes rasgos lo que vendría siendo cómo cuidar tu voz con señaléticas. Aprende a usar tu voz, que aquí también se integra el no gritar, ya, no gritar innecesariamente, no hacer sonidos que no correspondan al tono, por así decirlo, ya. Respirar correctamente, tener una buena coordinación fonorrespiratoria, no gritar otra vez. Siempre tenemos que tener un lapso de descanso para nuestra voz. Hay circunstancias en donde no es necesario hablar, entonces debemos tomar eso para poder tomar un descanso. Siempre beber agua, al menos 2 o 3 litros al día en cuanto a los adultos y los jóvenes, que vendría siendo un equivalente a 8 vasos diarios, pero siempre con un horario, ¿ya? Evitar lo que vendría siendo el aire acondicionado, como también las bebidas frías, y que siempre la persona tenga que dormir lo suficiente, ¿ya? Al menos 8 horas, ya que todo el cuerpo debería descansar como corresponde para poder funcionar correctamente el día siguiente. Y también evitar los irritantes, ya que vendría siendo el cigarro, el alcohol, también podría ser llegar el café, los picantes, etcétera. Las patologías que podemos observar con un mal cuidado de la voz vendría siendo el de Renker, pólipo y granuloma, uno de estos tantos, ¿ya? Hay muchos más.
El edema de Renker, el factor irritante más principal de este es el tabaco y también el maltrato bucal. En los pólipos también está dentro de como un factor irritante el tabaco, el alcohol, también un mal uso que es toser, carraspear, levantar pesos grandes y este puede ser un secundario a un hematoma de la cuerda vocal. Después está el granuloma, en donde se genera por un abuso vocal unido a muchas hiperfunciones que son de las cuerdas vocales, más común en hombres ya que los que puedan ejercer profesiones en donde reutilicen mucho su voz y generando una hiper en lo que vendría siendo algo como mucho y utilizando demasiado su voz. Después tenemos la promoción, que como practicantes llegamos a utilizar folletos, afiches y un proyecto A más S para poder brindarle información y calmar las dudas de la población en cuanto al el área de comuna de Puchuncaví y Viña del Mar y Quilpué. Tenemos aquí el afiche en donde está más acotado a lo que vendría siendo la voz y promocionando al CDA, a la clínica. También está dentro de lo que vendría siendo algunos otros patologías, que aquí también están los quistes, y también refleja lo que vendría siendo el reflujo gastroesofágico para poder orientar o educar a la gente, a las personas, de que eso es lo que le está pasando, no es normal, ¿ya? Y que puede conllevar muchas alteraciones en cuanto a nuestra voz. También una buena higiene vocal, ¿ya? Aquí se le dan unos tips, unos puntos para que la persona lea y diga, esto no lo tengo que hacer, tengo que evitarlo, no sabía que esto me hacía mal. Y también, obviamente, el tema de beber agua, que es muy fundamental para nuestra voz. Después tenemos el afiche. También aquí se promociona lo que es la clínica CDA en cuanto a la evaluación de voz, como también otras áreas que abarca el fonoaudiólogo, voz, adulto, infantil y audición. Aquí también se le entrega a la población los horarios de la clínica para que no tengan que ir, si es que son de lejos, en un horario donde no se pueda atender. Y también brindarle la página de Instagram y el número telefónico para que ellos mismos puedan hacer sus preguntas y que le lleguen a contestar sus dudas. Después tenemos el proyecto Más S, que también funciona como una promoción en donde encuestamos a personas como adolescentes, estudiantes y profesores de los dos colegios a los que fuimos a hacer operativos de salud y contestaron las siguientes preguntas que están dentro, que la mayoría de las personas no sabía lo que de la importancia de la voz y las estructuras como algo básico que vendría siendo la laringe, ya no tenían conocimiento de la voz, o sea, del nombre como tal. Los objetivos que planteamos para poder hacer este proyecto es poder llegar a informar a la población del funcionamiento y los cuidados de la voz, generar un cambio positivo, ya que al terminar cada operativo les preguntamos cómo les pareció nuestro stand y nuestra entrega de información, en donde pudimos recolectar buenas opiniones, opiniones muy positivas en cuanto a la educación de profesores y alumnos, tanto como los dos grupos. Demostrar también que hay una importancia de la voz, ya que muchas personas no lo sabían, y al poder educarlos, a poder mostrarles cómo quedan las cuerdas vocales después de haber sido maltratadas, por así decirlo, tomaron más conciencia. Y también identificar las dudas de la población, ya que no tenían conocimiento al respecto de la clínica CDA, en donde se le orientó que pueden eh, ir a Viña, se le entregó la dirección y también los números en cuanto a los trípticos y al afiche. Y aquí se finalizó el proyecto con una carta grant, en donde es como más acotado, tener más ordenado en qué fecha se realizó cierto trabajo
para poder llegar a presentar el proyecto. Y la bibliografía, y a modo de conclusión también, es bastante importante la promoción y prevención, ya que podemos promover muchas áreas más que no están siendo consideradas para la población, que no lo toman en cuenta, como venía siendo la voz, ¿ya? Eh, Hay muchas áreas que respecta al fonoaudiólogo, en donde sí tiene más importancia, como el área infantil, ¿ya? Y quizás el área adulto, pero lo que pasa es que la información solamente llega a una población, no llega más allá, como aquí en los pueblos que están fuera de de la ciudad. No sabían sobre que había una clínica que podría llegar a hacer una atención de la voz, y que lo que ellos estaban sintiendo era algo negativo, que podría llegar a pasar a peores. Entonces, fue muy bueno poder entregar esta información, dando una prevención junto a la promoción, para que pudieran llegar a querer atenderse en cuanto a su voz y otras cosas más, como infantil, adulto, quizás conocidos que tengan, o incluso audición, que es lo que igual se está viendo. Eh, Así que eso. Y la bibliografía, como dije anteriormente. Y muchas gracias, profesora, y fue un placer realizar la práctica con usted. Me gustó mucho.